Mi nombre es Juan Delgado Delgado, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 16007041. El módulo es Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos. El reto es Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi maestro es José de Jesús Velázquez Hernández, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2022. Ahora bien, antes de resolver un caso, voy a tratar de dar una pequeña introducción acerca de lo que es las sentencias. Las sentencias internacionales protegen a las personas por violaciones cometidas en su perjuicio por actos de los estados y también representan un referente general por cada caso o situación, ya que pueden tener efectos generales más allá de la solución del conflicto particular. Lo anterior genera un interés por las sentencias de la Corte Interamericana, pues permiten ilustrar y promover mejoras a los derechos humanos a partir de la resolución de casos concretos que cuestionan actuaciones estatales que deben ser censuradas y evitadas. Ahora, una situación a resolver es acerca de una sentencia de un caso de Rosendo Radilla Pacheco. El primer cuestionamiento es explicación de los hechos del caso. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, lleva más de 36 años de hechos, existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. A más de 36 años de hechos, existe que la impunidad va a seguir marchando hasta donde realmente exista una reparación de daño por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los responsables sean castigados. Explicación del proceso ante la Comisión. Los hechos que sustentan la demanda de la Comisión en el presente caso se refieren a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurridas desde el 25 de agosto de 1974. Es decir, desde antes de la adhesión del Estado de la Convención Americana. No obstante, en el presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco tiene carácter continuo o permanente, que a la fecha no se conoce su paradero y que las investigaciones adelantadas al respecto no han producido resultado. La Comisión y los representantes alegaron diversas violaciones a la Convención Americana como consecuencia de la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que según lo indicado sucedió en un contexto particular. Esto quiere decir que aquellos representantes que fueron y metieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la desaparición y violaciones a los derechos humanos, esto fue porque tenían previsto que él desde hace mucho tiempo había desaparecido. Sobre excepciones preliminares de la presente sentencia, el fenómeno de la desaparición forzada de personas requiere de un análisis sistémico y comprensible, por lo cual este tribunal considera adecuado reiterar el fundamento jurídico que sustenta la necesidad de una perspectiva integral de la desaparición forzada, en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos protegidos por la Convención. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzosa de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar
el derecho a la integridad personal de los familiares, también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares. Este tribunal concluye que la violación de la integridad personal de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco se ha configurado por las situaciones y circunstancias vividas por ellos durante la desaparición de aquel. Es muy importante mencionar que la sentencia de la Corte se refiere a un documento internacional donde se sustenta el procedimiento que ante ella surge debido a una situación o hecho de violaciones de derechos humanos, en perjuicio de una persona y que culmina con una decisión judicial con valor jurídico internacional. Es un principio de derecho internacional que nos menciona que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esto lo menciona el artículo 66.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una conclusión. A todo esto viene sucediendo que a final de cuentas en el caso que sucedió, simplemente la gente por ser una persona vulnerable jamás tuvo apoyo por el gobierno, que a final de cuentas las consecuencias fueron a pesar de torturas, ocasiones en general psicológicas. Entonces es una injusticia que toda aquella persona vulnerada no tenga apoyo por el gobierno. Sin embargo, debemos seguir luchando y aplicando el Estado de Derecho en la aplicación de la norma. Ahora bien, tener en cuenta siempre lo siguiente. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no procede medio de impugnación alguno, de modo que son definitivas estas sentencias e inatacables. ¿Qué quiere decir? Que por ningún medio de defensa o de impugnación, llámese recursos, juicios, se procederá a atacar una resolución definitiva. Mis referencias, agradecimiento, muchas gracias por su atención.